anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Especiales canción entonar, Cristo muy pronto vendrá. Ondas tendrán nuestras voces alzar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Buenos días nuevamente, hermanos. Vamos a continuar con la serie del libro del mensaje de justificación por la fe y su perfecto equilibrio. Ese día quedamos en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Pero antes de empezar vamos a tener una oración para iniciar con este hermoso libro. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre en esta hora y por siempre. En esta hora, Señor, que vamos a empezar a estudiar el libro del mensaje de justificación por la fe y su perfecto equilibrio, ayúdanos, Señor, a poder comprender, que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro, Señor, que nos enseñe, que nos instruye este glorioso mensaje, Señor, que necesitamos comprender, Señor. Padre, por favor, gracias, Señor, y ayúdanos, Padre, no nos dejes solos, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre precioso. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos de toda maldad. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonces, ese día quedamos en Romanos capítulo 8. Vamos a volver a repetir 8:35 al 39 para seguir la secuencia del libro. Dice lo siguiente. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablando lo siguiente, dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, aquí en estos textos bíblicos, dice en el libro que estoy escribiendo, aquí en estos textos bíblicos vemos claramente cuán poderoso para transformar la vida de una persona es este sublime evangelio, y a ese nivel de madurez espiritual el enemigo no quiere que lleguemos. Por eso Satanás hace todos los esfuerzos posibles para que nadie logre comprender el mensaje de Cristo, nuestra única justicia. En Efesios capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, al Padre enviar a su Hijo para redimirnos, no solo nos dio la redención, sino toda la riqueza en su Hijo amado. Es decir, a Dios enviar a su Hijo no solo nos dio la redención. Fíjense todo lo que nosotros, los méritos que nosotros se nos son otorgados, hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo. Es decir, al el Padre enviar a su Hijo para redimirnos, no solo nos dio la redención, sino todas las riquezas en su Hijo amado. Al darnos la perla de gran precio, nos dio lo más grande y sublime que tiene el cielo: Jesús,
Es el señalado entre 10.000. Es el deseado de todas las naciones. Y la promesa más grande de Dios es darnos a Cristo. Y tras Cristo heredamos todo lo del Padre. Y qué hermoso saber que así como Cristo tiene el carácter del Padre, cuando vino a esta tierra, nosotros también recibiremos ese carácter, seremos semejantes a Cristo. Qué maravilloso privilegio, mis hermanos, queridos amigos. El enemigo sabe de que Cristo quiere, el Espíritu Santo quiere implantar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Quiere implantar la mente de Cristo en nuestra mente. Quiere implantar la mirada de Cristo en nuestra mirada. Es decir, todo lo que nosotros vamos a poseer va a ser de Cristo, porque Cristo quiere, el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos una vida semejante a la que Cristo tuvo cuando Cristo vino a esta tierra. A mí me llama la atención este versículo de Juan que dice, ejemplo os he dado, así como yo hice, vosotros también haced. Y cuando se refiere ejemplo os he dado, es a todo lo que hizo Jesús durante su ministerio acá en la tierra. Jesús es nuestro modelo a seguir. Jesús es nuestro camino. Y Jesús también en Juan 14 dice, vendré y os tomaré a mí mismo. Quiere decir que Jesús viene a buscar su misma imagen moral en nosotros. Jesús viene a buscar su personalidad en nosotros. Y eso es lo que el enemigo no quiere que entendamos. El enemigo quiere nosotros que siempre digamos salvos, siempre salvos. Somos salvos por gracia, ahí nos quedamos. No podemos transformar nuestra vida. El enemigo nos pone a nosotros de que no podemos guardar la ley. ¿Qué es eso? Ese es un mensaje falso. La Biblia dice completamente de que Cristo nos implanta su carácter. Cristo nos da la fuerza para vencer. Cristo nos da ese poder. A través del Espíritu Santo obtenemos la mente de Cristo. Obtenemos el mismo sentir que hubo en Cristo también. Y cuando me toque hablar de la humanidad de Jesús, que en este libro lo tengo también, hablar sobre la divinidad y vamos a conocer sobre la humanidad de Jesús. Voy a hablar sobre todos estos temas, sobre la humanidad, que nosotros alcanzamos en Cristo. Precioso este mensaje de la humanidad de Cristo. Más adelante lo vamos a tocar. Entonces sigue diciendo, tendremos la mente de Cristo. El poder del Espíritu Santo nos guiará a ese proceso de transformación. Esto es lo más grandioso que puede tener una persona. El tener a Cristo es tener todo. Somos completos a través de nuestro gran Rey Jesús. Es decir, el tener a Cristo es tenerlo todo. Somos completos en nuestro gran Rey Jesús. Es decir, necesitamos cada día más de Cristo. Necesitamos cada día nuestro gran Rey Jesús para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestros caracteres. Necesitamos más entregarnos a Jesús. Sigue diciendo entonces, sigue diciendo, los discípulos y Pablo comprendieron que la riqueza más grande de todas es tener a Cristo. De esta manera, cada discípulo y Pablo fueron ministradores de Cristo. Pablo, hablando de su ministerio que recibió de Cristo para predicar a los gentiles, dice en Efesios capítulo 3, versículo 1 al 21, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Sigue diciendo que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño, es decir, la palabra Pablo significa pequeño, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles
el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Qué interesante cómo Pablo lo expresa. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hermanos, a Pablo y a los discípulos no se le llamó para cualquier ministerio, hermano. Se le llamó para presentar las inescrutables riquezas de Cristo, mis hermanos. Hermanos, cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. Cosas que estaban escondidas empezaron a ser reveladas también al ministerio de la iglesia primitiva, hermanos. Cosas escondidas empezó a revelarse. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Pedro. Pedro, cuando dio su primer sermón en el Pentecostés, que recibieron el poder del Espíritu Santo, predicó un sermón magistral, mis hermanos. Y en ese sermón Pedro entendió de lo que estaba sucediendo en el cielo. La iglesia de la tierra pudo entender lo que estaba sucediendo en el cielo. Lo que recibieron en la tierra el Espíritu Santo fue señal de lo que estaba sucediendo en el cielo. Cristo, ese mismo día que ellos recibieron el Espíritu Santo, en la fiesta de Pentecostés, en el cielo se estaba celebrando y el Padre estaba ungiendo a Jesús como sumo sacerdote. ¡Qué interesante! Y esas gotas que chorreaban así, como de forma figurada, chorreaban en la barba de los sumos sacerdotes cuando eran ungidos. De esa manera, ese símbolo de cuando el Padre estaba ungiendo a Jesús para su nuevas fases de ministerio en el cielo, de redención, porque Jesús comenzó otra fase de redención en el cielo, mis hermanos. Después de que Jesús ascendió de la tierra al cielo, comenzó otra fase en el plan de redención. Ya no era fase de aquí de la tierra, era una fase celestial, mis hermanos. Y en esa fase celestial, Cristo le prometió de que no iba a dejar huérfano, hermanos. Cristo le iba a revelar paso a paso todo lo que él iba a hacer en el cielo durante todo su ministerio a su iglesia, mis hermanos. Y para este tiempo Cristo va a revelar a nosotros, a su iglesia, mis hermanos, todas las cosas que Cristo está haciendo. Hermanos, qué tremendo. Hermanos, qué privilegio. Por eso es importante comprender el mensaje de justificación por la fe. Más adelante vamos a hablar más ampliamente de esta parte de Cristo, de lo que sucedió en el cielo, en ese sermón que predicó Pedro, que Pedro entendió ampliamente, hablando sobre el rey David, diciendo, este rey David todavía está en la tumba, mas Jesús está a la diestra del Padre. David es una figura de Jesús. Y dicho sea de paso, para ponerlo más bonito, dice que cuando David fue ungido, David era el octavo hijo de David. Y el número 8 es comienzo de algo nuevo. Comienzo de algo nuevo, el número 8. Entonces, el número 8 tiene una conexión especial entre los pasos de Cristo en el plan de redención. El número 7 significa plenitud, totalidad, algo completo, algo pleno. Pero el número 8 significa un comienzo de algo nuevo. Es decir, el comienzo de algo nuevo es cuando Cristo venga a esta tierra a restaurar todo y comienza su fase como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo se quita los atuendos sumos sacerdotales y va a empezar su fase como como Rey de Reyes, perdón. Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué interesante, mis hermanos. Este mensaje es precioso. Sigue diciendo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor,
en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros, las cuales son vuestra gloria, dice Pablo. Y sigue diciendo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué precioso, mis hermanos, para que seamos llenos de la plenitud de Dios y podamos ser capaces de comprender, hermano, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Hermanos, Dios está dispuesto a revelarnos grandes cosas, mis hermanos. Dios está dispuesto a revelarnos grandes cosas del ministerio del mensaje del misterio del plan de justificación por la fe, mis hermanos, del plan de redención. Dios está dispuesto a revelarnos grandes cosas, pero lo que pasa es que el enemigo sabe esto y él está atacando bastante este mensaje para que Dios no nos revele esas cosas, mis hermanos. Él no está atacando a nosotros, hermanos, nos está atacando a nosotros. Nosotros prácticamente estamos dormidos espiritualmente, por eso, hermanos, no podemos percibir esta hermosa belleza del mensaje de justificación por la fe, mis hermanos. Hermanos, cuando yo empecé a meditar en este mensaje, todo esto que estoy escribiendo, mis hermanos, todo eso Dios me lo fue mostrando, mis hermanos. Este es un mensaje precioso, mis hermanos. Este mensaje nos ayuda a entender plenamente las profecías. Cuando entendemos este mensaje, mi hermano, estos misterios hermosos, vamos a entender, mis hermanos, las profecías. Vamos a entender con el libro de Apocalipsis. Vamos a entender más plenamente. Porque Jesús nos va a revelar, mis hermanos. El mensaje de justificación por la fe es un mensaje amplio, es un misterio, mis hermanos. Dice la sierva del Señor en el deseado de toda la gente, que será la cruz, será la ciencia y nuestra canción para los ángeles, los mundos no caídos y para todo el universo, será nuestra ciencia y nuestra canción por los siglos sin fin, mis hermanos. ¡Qué hermoso, mis hermanos! Aun cuando vayamos al cielo, seguiremos aprendiendo de este mensaje de justificación por la fe. Nunca vamos a entender plenamente este mensaje mientras estemos en esta tierra. Pero cuando estemos con Cristo, Cristo personalmente nos explicará todas las cosas referentes al plan de salvación que no pudimos entender, mis hermanos. Sigue diciendo, hermanos, esta maravillosa obra que Dios ha puesto en mi corazón. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué interesante, mis hermanos. Así sigue diciendo, así que el propósito de este libro es que podamos conocer a Cristo, nuestra única justicia, y tener un perfecto equilibrio en el mensaje de justificación por la fe. Siempre voy a repetir esto, Cristo es nuestra única justicia y tener un perfecto equilibrio en el mensaje de justificación por la fe. Ustedes saben que en la primera parte de esta serie del libro, del mensaje de justificación por la fe y su perfecto equilibrio, yo no les comenté lo siguiente. El mensaje de justificación por la fe, y eso lo voy a comentar en el primer capítulo de este libro que ya está cerca por venir. En la primera parte yo no los comenté, hermanos, que cómo hizo Dios para mantener su equilibrio en los dos fundamentos de su gobierno, que es el amor y la misericordia. Son los fundamentos principales del gobierno de Dios. El amor, su misericordia, que es lo mismo, la justicia, ¿verdad? La justicia. Y eso todo se representa, ¿en dónde? En una sola cosa, en la ley de amor de Dios. En la ley de Dios vemos manifestado su amor y vemos manifestado su justicia. Es decir, la ley
es un perfecto equilibrio para el gobierno de Dios. Es el que mantiene equilibrado el gobierno de Dios por amor al universo, los mundos no caídos. Entonces, hermanos, cuando Satanás transgredió esta ley en el cielo y difamó el nombre de Dios, Satanás quiso desequilibrar esta ley de amor de Dios. Hermanos, puso en tela de juicio el carácter de Dios. Y de esta manera Satanás quiso desequilibrar el gobierno de Dios, diciendo calumnias en contra de la ley sagrada de Dios, hablando en contra de Cristo. Entonces, hermanos, Satanás, el propósito de él siempre ha sido de poner a Dios como un Dios malo, de que su ley no se puede guardar. Es decir, él siempre ha odiado la ley de Dios, hermano, que representa el carácter de Dios, su amor, su misericordia y su justicia. Ahí está representada la ley, su justicia, su carácter y su amor. Ahora, la gran pregunta, hermanos, que más adelante la vamos a volver a hacer y le vamos a hacer más énfasis, más profundo, es cómo Dios hizo para mantener su perfecta justicia, su perfecto amor, su perfecto equilibrio en la justicia, en el amor, la misericordia, el amor, su justicia. ¿Cómo hizo Dios para mantener ese equilibrio, hermanos? Prácticamente Satanás quiso poner a Dios entre la espada y la pared. Pero como le dije anteriormente, Dios tenía un plan predestinado. Ahora, esa justicia, ¿en dónde la iba a mantener? Si cuando Adán y Eva pecaron, eran restituidos, Dios los perdonaba y lo ponía en el huerto, Dios no estaba mostrando su justicia, su ley no estaba valiendo nada, estaba desvalorizando su sagrada ley. Entonces Dios no lo implantó en el huerto a Adán y Eva. Y Dios le perdonó, sí, pero ¿de qué forma le perdonó Dios? En el mismo momento que Adán y Eva pecaron, Dios lo vistió de pieles de animales. Y se deduce que esas pieles de animales fue el primer animal que fue sacrificado. Y allí Eva experimentaron la muerte por primera vez de una víctima inocente. Pudieron contemplar a ese animal siendo sacrificado y con ese animal se vistió Adán y Eva. La vestidura de ese animal representa la justicia de Cristo, que es imputada a todos aquellos que buscamos de Dios y reconocemos nuestra condición de pecado. En ese momento, Dios manifiesta el plan de redención de manera prefigurada, que estaba oculto desde los siglos sin fin. Antes de crear las cosas, Dios ya había predestinado el plan de redención a Cristo para que muriera como ofrenda perfecta por el pecado. Ya Dios tenía una solución para el problema del pecado. Y de esta manera, cuando Dios viste a Adán y Eva de piel de animales, le estaba prefigurando el plan de salvación, que no era por su propia justicia que ellos iban a ser perdonados, sino por la justicia de su Hijo amado. En ese momento Dios mantiene el equilibrio en el amor y en su justicia. ¿Y dónde se vio esto más plenamente? ¿Dónde se reveló el plan de salvación más plenamente? Cuando Cristo vino a hacer su fase terrenal como humano. Allí Dios manifestó más plenamente lo que había figurado en Génesis capítulo 3, versículos 21 y 22. Creo, 21-22. Vamos a ver, ¿dónde fue que Dios vistió a Adán y Eva con pieles de animales? Génesis 3, vamos a buscarlo porque no nos queremos estar inventando nada que no nos equivoquemos, nada humano. Dice Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Dios lo estaba vistiendo con la justicia de Cristo, hermanos. Entonces, cuando Cristo vino a esta tierra, Cristo mostró amor, misericordia y justicia. Porque Cristo vino a pagar lo que nos tocaba a nosotros pagar. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte. A nosotros nos tocaba morir. Y Cristo murió para que la justicia de Dios no se desequilibrara, permaneciera un Dios justo.
Y Cristo vino a mostrar ese amor, esa misericordia, en ese acto de amor como ofrenda para mantener, para mostrar al universo, para mostrar a los ángeles, para mostrar a todo el mundo el amor de Dios y para mostrar su justicia. Y aquí se cumple lo que dice el Salmos capítulo 85. Vamos a leerlo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero yo quiero que ustedes puedan comprender que este mensaje significa, el mensaje de justificación por la fe y su perfecto equilibrio, significa que Dios ha mantenido un perfecto equilibrio. Dios no ha alterado ni su justicia ni su misericordia, que están representados en una sola cosa, que es la ley de amor, la ley de Dios, la ley moral, mis hermanos. Por eso la ley es tan importante como la gracia, mis hermanos. La ley es tan importante como la gracia. Y la gracia es tan importante como la ley. Van de la mano, mis hermanos. Es un perfecto equilibrio que debe haber entre este mensaje de justificación por la fe. Entonces, en el libro de Salmos vemos este equilibrio. ¿Cómo Dios mantuvo ese equilibrio? Mira, qué hermoso este salmo, mis hermanos. Y dicho sea de paso, hermano, la mayoría de la Biblia, de las historias, son profecías, hermano. Son historias que Dios nos muestra, grandes profecías. Entonces, hermanos, por eso la Biblia hay que meditarla, mis hermanos. No hay que leerla por leerla. Hay que meditarla. Hay cosas escondidas aquí, mis hermanos. Amigos, queridos amigos, hay tesoros escondidos aquí. Y Dios quiere mostrarnos esos tesoros escondidos. Dice el Salmo 85, versículo 9 en adelante. Ciertamente cercana está su salvación. Qué interesante. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. ¿Están viendo, mis hermanos? Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, hermanos. La misericordia y la verdad se encontraron. ¿En quién? En Jesús. La justicia y la paz se besaron. Qué interesante. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Aquí no está hablando del ministerio de Cristo, mis hermanos. Lo que vino a ser Cristo en nuestra tierra. Cristo vino a presentar ese perfecto equilibrio. Cristo vino a demostrar a todo el universo, a los ángeles, las blasfemias, las calumnias que el enemigo había presentado contra nuestro Dios amado, contra su ley preciosa. Cristo vino a desenmascarar. Cristo vino a deshacer todas esas malas calumnias y obras que Satanás había puesto, implantado en la mente de los ángeles, de los mundos no caídos y del ser humano. Entonces, mis hermanos, eso es el mensaje de justificación por la fe y su perfecto equilibrio. Por eso aquí yo puse, así que el propósito de este libro es que podamos conocer a Cristo, nuestra única justicia, y tener un perfecto equilibrio en el mensaje de justificación por la fe. Este será el mensaje que ha de preparar a un pueblo sin mancha ni arruga para la segunda venida gloriosa de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Así que para entender este mensaje, lo primero es saber qué fue lo que pasó en el universo para que Cristo viniera por primera vez a esta tierra, tomando forma humana. ¿Qué fue su propósito principal al venir a este pequeño mundo lleno de pecado? Es decir, ¿cuál fue el propósito de Cristo venir a esta tierra? Muchos de nosotros egoístamente decimos a salvarnos. Cristo vino a salvarnos, pero eso no fue el propósito principal. Hay un propósito principal por el cual Cristo vino a esta tierra. Y ya lo vamos a ver en el primer capítulo de este libro. Entonces dice, el punto principal es cuál fue el objetivo principal de la primera venida. ¿Por qué Cristo lo dejó todo para venir a este oscuro mundo lleno de tinieblas? Es decir, para poder comprender el mensaje de justificación por la fe y tener un perfecto equilibrio, debemos conocer más acerca del origen del pecado. ¿Qué fue lo que causó el pecado en el universo, en el cielo como en la tierra? Y estudiando lo que hizo Jesús al poner en marcha su plan de redención y venir a tomar una naturaleza humana y vivir la vida perfecta que no pudo vivir Adán, entonces nosotros vamos a comprender más este mensaje. Jesús nos dio un ejemplo, ¿verdad? Para que sigamos sus pisadas. Jesús nos dio un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, la clave para entender el mensaje de justificación por la fe
y tener un perfecto equilibrio es conocer más sobre la naturaleza divina y humana de Jesús y todo lo que hizo estando en este pequeño planeta. Es decir, para poder entender este mensaje de justificación por la fe, para poder comprenderlo, mis hermanos, nosotros tenemos que entender lo que Cristo hizo en esta tierra. Tenemos que entender la humanidad de Cristo, tenemos que entender su divinidad. ¿Qué fue lo que sucedió en el cielo? El origen del pecado en el cielo. ¿Por qué Cristo bajó del cielo a este pequeño mundo lleno de pecado, de miseria? Entonces, para poder entender y tener un perfecto equilibrio en el mensaje de justificación por la fe, debemos, hermanos, estudiar el origen del pecado en el cielo, el pecado en la tierra, de qué manera se originó el pecado en la tierra, y también estudiar, mis hermanos, la vida de Jesús, la divinidad de Jesús, quién es Jesús, y estudiar su humanidad. Es decir, debemos estudiar paso por paso para poder comprender el mensaje de justificación por la fe de una manera más plena y para poder entender cuál es ese perfecto equilibrio que se debe mantener, mis hermanos. Oh, hermanos queridos, este ya es parte de toda la introducción de este libro. Este es parte de toda la introducción de este libro. Entonces ya vamos a empezar con el capítulo 1 que se titula ¿Cuál fue el objetivo principal de la primera venida de Jesús? ¿Cuál fue su objetivo principal? ¿Para qué vino Jesús? ¿Qué fue lo que hizo a Jesús bajar desde el cielo, desde el tercer cielo a esta tierra, a este pequeño mundo? Eso lo vamos a ver, mis hermanos, en otras próximas, en otras próximas vídeos que vamos a estar grabando. Vamos a dejarlo hasta acá y vamos por paso, vamos a hacerlo un poco corto para que no sea tan largo y que todos puedan ver esta serie importante, hermano, de este libro que Dios ha puesto en mi corazón que escriba. Oh, hermanos queridos, amigos que van a escuchar este vídeo, que el Señor me los bendiga grandemente y que el Señor los prepare también a ustedes. Que ustedes el propósito de este libro, de esta serie que voy a grabar, es que Dios nos prepare a todos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nos prepare. Aquellos que no han escuchado, no han entregado su vida a Cristo, también nos preparen y podamos entregar nuestra vida a Jesús. Podamos nosotros cada día entregarnos más a Él, santificarnos y podamos vencer el pecado en el nombre de Jesús. El propósito es hacer ver de que sí podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice casi todo, dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todo es todo. Podemos vencer el pecado, podemos guardar la ley. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el propósito de este mensaje. Mantener el perfecto equilibrio, el amor, la justicia. Todo va en la ley de amor de Dios. En la ley de amor de Dios nosotros manifestamos amor y manifestamos justicia al mismo tiempo, de forma equilibrada. Amor, justicia. Eso es lo que Dios quiere que comprendamos. Muchos no vamos al extremo y predicamos la gracia. Siempre salvo, siempre salvo. La gracia. Siempre salvo, malinterpretamos, hermano. Estamos desequilibrando totalmente el mensaje de justificación por la fe. Y otros nos vamos al extremo. Radicales. Ley, 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 ley. Y no es así, mis hermanos. Es un perfecto equilibrio. Van de la mano. No podemos sacar la ley de la gracia. Van allí equilibrada, de forma equilibrada. Y en todos mis mensajes yo le pido a Dios que me ayude. En todos los mensajes que voy a hablar del mensaje de justificación por la fe, yo le pido a Dios que me ayude a mantener este equilibrio. A siempre hacer énfasis que la ley es tan importante como la gracia. Van de las manos las dos, mis hermanos. No podemos separarla. La fe también va de las manos con las obras. El tener fe en Dios, en creer en Dios, hermano, te va a llevar a obrar por amor. Esa es la función de la ley en nuestras vidas. Cuando nosotros observamos la ley, mis hermanos, cuando llega, hay un tema de la ley que yo tengo que está interesante en esta serie, en este libro que estoy escribiendo. El tema de la ley está muy precioso y vamos a estar grabándolo. Todavía falta, pues son varios capítulos, pero con la ayuda de Dios, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, vamos a estar grabando esta serie. Pídanle a Dios, por favor, oren por mí, porque el enemigo pone siempre piedra de tropiezo. Vamos a seguir orando porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que el Señor nos bendiga grandemente y que el Señor les guarde a cada uno de ustedes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos que van a oír este vídeo.
Vamos a orar, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre en esta hora y por siempre, Padre eterno. Gracias, Señor, por el mensaje de justificación por la fe. Gracias por tu plan de redención, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos seres imperfectos, nos has dejado, Señor, encomendado una tarea muy especial, que es de predicar las inescrutables riquezas de tu Hijo amado, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias por este privilegio inmerecido, Señor. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a prepararnos, Señor, para que nos sigas mostrando estos misterios escondidos que están en tus palabras, Señor. Son como tesoros escondidos. Nosotros tenemos que cavar en busca de estas hermosas perlas, diamantes, tesoros que están escondidos aquí en tu palabra, Señor. Ayúdanos a cavar. Ayúdanos a buscar, Señor, profundamente el significado de las palabras, de cada palabra que Cristo pronunció durante su ministerio, Señor. Es muy importante profundizar tu palabra, Señor. Santifícanos en tu palabra porque tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos a comprenderla, Señor. Llénanos de tu poder, de tu Espíritu Santo para poder entender y poner en práctica todo lo que tú nos enseñas. Oh Dios bendito, todo te lo pedimos en el dulce y maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén.